Bueno, doctor Nelson, quiero iniciar este diálogo para referirme un poco a esa situación que conocíamos en días anteriores sobre lo difícil que se encuentran, ¿no?, los sectores aledaños y el mismo río Amazonas, ¿no? Veíamos unas imágenes fuertes sobre la sequía que se está viviendo por estos días allí, en varios de sus tramos. Y llevándolo al caso puntual de Arauca desde su óptica, ¿no? Como profesional especializado en este tema, ¿cree usted que esta situación se podría replicar en el caso del río Arauca? La situación que está sucediendo con el Amazonas se debe al fenómeno del niño o a la oscilación del niño. Es un fenómeno climático que se genera en el océano y que afecta a América del Sur de distinta manera. Tiene una fase cálida y en esa fase cálida, cuando las aguas se vuelven, pues la temperatura se incrementa, pues vienen sequías. Luego se invierte y cuando la temperatura desciende, entonces vienen periodos de lluvias. Es un fenómeno más o menos cíclico, sucede todos los años. Lo que está variando por cambio climático es la extensión del fenómeno. Entonces, si bien en este momento tenemos condiciones que favorecen la sequía en el Amazonas, esto puede verse incrementado por las prácticas de deforestación que se están dando en el Amazonas. Entonces aquí juntamos un fenómeno a nivel global y unas prácticas locales. En el caso del río Arauca, la incidencia del fenómeno del niño, en este caso, podría ser más suave, pero las condiciones locales que se están dando, culturales, entonces también pueden promover periodos prolongados de sequía. Con lo que te quiero decir es, no podemos estar reaccionando a lo que pase con el niño y a lo que pase con la niña, sino necesitamos estar observando también lo que estamos haciendo a nivel de políticas locales, a nivel de prevención, a nivel de estudios científicos, porque la ciencia es la que produce el conocimiento y la política es la que genera las acciones de prevención. Doctor, frente a esas acciones que deberían adoptarse de una vez por todas, ¿no? ¿Cuáles podríamos mencionar, ¿no? O sobre cuáles serían esas medidas que se deben adoptar o implementar para llegar hasta ese punto. Bueno, hay necesidad de comenzar a hacer estudios de lo que es el ciclo eh, particular en la zona. El IDEAM Pro tiene una serie de estaciones limnimétricas y de precipitación que pueden dar información y a partir de esto de saber cuánta agua está cayendo y hay que mirarla en el año y cómo dosificarla, entonces se puede hacer una gestión sobre la extracción de agua para actividades agrícolas, para actividades domésticas, tratando de hacer primero un uso eficiente del agua como medida de respuesta. La tecnología ayuda, se pueden establecer algunas, por ejemplo, tecnologías de riego para proveer sistemas eficientes de riego. La conservación de las cuencas siempre debe estar a nivel de programas de conservación. La reforestación siempre estará en el orden del día. Y así como está la reforestación, debe controlarse la deforestación. Puede haber que hayan bosques, por ejemplo, para extracción de material de madera, eso está muy bien, pero también hay que controlar entonces lo que sería la tala de bosques nativos o de sistemas nativos, morichales y demás, ¿no? Y básicamente tenemos que generar sistemas de alerta temprana, porque como estos sistemas son complejos, no se pueden predecir, no sabemos qué va a pasar, están tremendamente interconectados y cualquier situación puede llevarlos a otro estado. Entonces, la alerta temprana permite hacer anticipación y prevención de esto. Como estamos en cambio climático, hay que adaptarse también al cambio climático. Entonces, el cambio climático es una verdad, ya está acá y tenemos que comenzar entonces a generar políticas que reduzcan y que las emisiones. En algún sentido, si te das cuenta, es una cantidad de situaciones y esto requiere una coordinación entre entes educativos, entre comunidad general, entre Estado y sociedad. No puede venir, la solución nunca vendrá de una sola persona o una sola iniciativa. Se requiere coordinación, aprendizaje colectivo y decisión ciudadana, ciencia ciudadana también.
Bueno, en el aire noticias estamos dialogando con Nelson Fernández. Él es doctor en ciencias computacionales, cuenta también con una maestría en biología molecular y biotecnología. Además es en bachelor en science en biología marina. Nelson, hace poco, ¿no? De lo que mencionabas anteriormente, se dio a conocer por parte de la Contraloría General un informe, ¿no? Y tras ese informe advirtió sobre el aumento de la deforestación y corrupción en la gestión ambiental y hacía mención de algunos departamentos puntuales como el Meta, Caquetá, Putumayo y Chocó. Si bien Arauca no está en la lista, pues se han conocido informes de Corporinoquia recientemente y también de otras entidades que alertan, como en el caso del municipio de Arauquita, que es el municipio que ha presentado mayor índice de deforestación. Todo esto de verdad pues coloca en el panorama y más en el tema medioambiental pues toda una alerta, toda unas situaciones donde deben sumarse las instituciones, pero usted lo mencionaba y no solamente de una institución, sino de todas las partes, ¿no? Las comunidades y demás. Y frente a esto, yo quiero preguntarle también, doctor, sobre otro tema relacionado a nuestros ríos y tiene que ver con los atentados que se han dado en los últimos días contra el oleoducto Coño Limón Coveñas. Varios afluentes como el río Margua y el mismo río Arauca se han visto afectados por la presencia del crudo. ¿Qué podemos decirle a nuestros oyentes sobre cuál es el impacto a mediano o largo plazo de esta contaminación, ya que muchos centros poblados y municipios se abastecen de estos ríos? También se hacen esfuerzos por parte de los municipios en las bocatomas para evitar que este crudo llegue a donde se hace la captación del agua potable. Pero ¿qué pasa también químicamente cuando esto se mezcla con un río y que ya hace parte de ese, sí, de todo ese recorrido y que más adelante podrían darse otras afectaciones? ¿Qué podemos decir sobre ese impacto, doctor? Y cuando hay atentados, pues hay dos situaciones. Lo primero es que se ve tremendamente grave, porque es tremendamente grave el derrame, impacto directo sobre la fauna que llega a los sistemas, pues los conduce a la muerte. El crudo cuando llega al agua, si el agua está estancada, establece una película de 1 milímetro que no permite que pase la luz. Por ejemplo, si una ave llega, se va a impregnar y cuando salga va a tener un recalentamiento, va a morir. Todo lo que haya en esa área va a morir por un tiempo. El tema grave es que los ecosistemas son resilientes y con el tiempo muestran recuperación. La película de petróleo luego tiene un efecto en ese milímetro de degradación del sol y se genera un efecto que se llama tornasol y desaparece. Pero aparentemente pasa y se recupera, pero eso no es así. ¿Por qué? Porque hay una persistencia en los contaminantes. Los hidrocarburos tienen compuestos tóxicos como el benceno, el tolueno, el xileno, y todos estos, por ejemplo, son cancerígenos. Permanecen en el agua y el sedimento muchísimo tiempo. Entonces nosotros tenemos una historia en los oleoductos de una contaminación, una persistencia inmensa. Eso hace que la potabilización del agua sea muy complicada porque no se pueden, son cosas que no se ven y se necesitan análisis especializados de absorción atómica y demás, aparatología compleja que regularmente no está en los acueductos para que se puedan detectar. Entonces, si esto llega a las aguas normales, bien sea porque se toman para los acueductos o bien sea porque infiltra la contaminación, llega a los acuíferos. Entonces, esta contaminación va a viajar muy lejos. Esto va a tener un impacto en la calidad del agua y en la salud humana inmensa. Esto puede causar enfermedades crónicas, agudas, en problemas de irritaciones de piel, pueden generar, como te dije, cánceres, afectan porque estos sistemas, estos compuestos se acumulan en organismos, tanto animales como vegetales, entonces afecta la seguridad alimentaria. Así es, doctor Nelson. Mire que curiosamente, mientras sostenemos esta entrevista, este diálogo, me llega un mensaje Ujú. precisamente de la administración municipal a través de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres. Informa a la ciudadanía que el tránsito fluvial del río Arauca, que durante en 36 horas no se permitirá el paso e ingreso al muelle platanero. Dice el mensaje de la alcaldía que asimismo no se permitirá el tránsito en las áreas aledañas a la boca toma del acueducto municipal por la posible llegada de hidrocarburos por escorrentía.
Esto lo anterior con el fin de evitar la filtración de estas sustancias sobre las barreras protectoras. Y mire, doctor Nelson, cómo ahora más que nunca, pues este tema se vuelve de gran importancia porque seguimos, en el caso de los ciudadanos, sufriendo esta situación por cuenta de la contaminación de afluencias a causa de estos atentados a la estructura petrolera. Finalmente, bueno, y con ese pequeño comentario, doctor Nelson, quisiera que dejara usted un mensaje a la comunidad, porque si bien hay instituciones, hay corporaciones, hay un ministerio para el ambiente y demás, pues quienes habitamos en el territorio, en este caso las comunidades, también algunos gremios pesqueros y demás, todos tenemos un grado de responsabilidad y Ujú. quiero que aproveche este espacio, estos micrófonos para que también le cuente a la ciudadanía o a la comunidad qué podemos hacer para poner ese granito de arena. Si vamos a la verdadera integración, nos damos cuenta que nosotros como seres humanos somos los que tenemos que mantener el balance, que manteniendo el balance es que nosotros podemos entonces hacer un uso apropiado y ahí es donde surge la sostenibilidad. Entonces, con todo esto que te estoy diciendo, William, lo que quiero decir es que existen los mecanismos, existen las metodologías, lo único que falta es voluntad, decisión. La ciencia produce el conocimiento, la política los mecanismos, la sociedad puede operacionalizar esto y en realidad es un tema más que nada de bienestar para todos. La gestión integrada del recurso hídrico es posible y en un lugar tan hermoso, con tantísima riqueza como Arauca, yo creo que más que un sueño es algo tangible y algo posible. Así es. Bueno, doctor Nelson, muchas gracias por atender este llamado y dar a conocer un poco desde la ciencia, ¿no? Lo que se aborda para el cuidado de nuestros ríos. Muy amable por acompañarnos aquí a través de Al Aire Noticias. Un abrazo. Muchas gracias, William. Mucho gusto. De verdad que estuve muy contento conversando con ustedes y ojalá pues todo mejore allá para beneficio de todos. Muchas gracias. Al Aire Noticias. Al aire.